acompaña el doctor José Eliche, director ejecutivo de la Organización Civil Reflexión Democrática. Doctor, bienvenido a Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y queremos hablar del nuevo rostro que va a tener el Parlamento a partir del 28 de julio. Los nuevos rostros, algunos ya los conocemos. ¿Cuál es el reto, doctor, que debe tener la representación nacional habida cuenta de esta mala imagen que tiene el Congreso, que prácticamente ya está terminando sus funciones? Bueno, el primer reto entonces del Parlamento que está constituyendo es superar al Parlamento que está terminando, ¿no? Bueno, pero hablando ya en concreto, yo creo que hay un tema bien importante que es ojalá lograr que el próximo Parlamento se organice alrededor de grupos parlamentarios sólidos, ¿no? Que actúen de manera cohesionada y coherente y que tengan la capacidad de consensuar una agenda acorde con las expectativas y los intereses de las personas, de la gente, ¿no? De los electores, los ciudadanos, de las peruanas y los peruanos en general. Yo creo que si en una cosa ha fallado el Congreso que está terminando es en no haber sido capaz de definir una agenda clara, una agenda que permita a la ciudadanía o que hubiese permitido a la ciudadanía ver con mayor claridad cuáles eran los puntos importantes que estaba tratando el Congreso y cómo estaba priorizando, digamos, los temas en su propia agenda. Eso ha fallado, ¿no? Ojalá el siguiente Congreso sea un Congreso que supere este promedio histórico del 10% de aprobación que ya se va convirtiendo casi en una tradición para nuestro Parlamento y que no debería ser así porque paradójicamente es la Asamblea Representativa del Pueblo. Ojalá este sea un Congreso que legisle solo lo necesario, pero que además lo haga bien, es decir, solo y únicamente las leyes que necesitamos, pero además que estas leyes estén técnicamente bien hechas, ¿no? Para que duren, para que no deban ser modificadas de inmediato, en fin, y para que todos podamos entenderlas, porque hay toda una corriente, digamos, si se quiere, que trata de bajar el lenguaje complejo de los documentos públicos y de la legislación para que la mayoría de las personas puedan entender las normas legales. Ojalá sea un Congreso que afine sus métodos de control político y que utilice adecuadamente las herramientas que la Constitución establece y su propio reglamento, como la investidura del gabinete, del evento que vamos a ver muy pronto y del que debería salir una suerte de consenso entre el Congreso y el Gobierno acerca de la política general que se va a desarrollar, ¿no? Y un compromiso de colaboración entre ambos y también de control, pero principalmente de colaboración, y también un compromiso de ambos órganos con el país con relación a esa política general del gobierno. Hablar de los métodos, porque ojalá sea un Congreso pues que no pretenda sustituir al Poder Judicial, sino que se dedique solamente en términos de control político, cuando por ejemplo desarrolle investigaciones, a cubrir ese espacio que el Poder Judicial a veces no puede cubrir, que significa la investigación en materia política o en los grandes temas que interesan a toda la ciudadanía. Ojalá sea un Congreso que tenga capacidad para, cuando se produce la vacante de un alto funcionario del Estado, que tiene la obligación de nombrar, lo haga en el tiempo requerido, ¿no? En un tiempo razonable, y no ocurran estas cosas, que personas, digamos, respetables se someten a estos procesos y finalmente lo que ocurre es que no había el consenso que se esperaba en el Pleno del Congreso y bueno, y así nos vamos quedando sin candidatos para cargos importantes como la Defensoría del Pueblo, eventualmente el Tribunal Constitucional, la Contraloría General, etcétera, y todos estos, los directores del Banco Central de Reserva, incluido su propio presidente, cuya ratificación de la designación también es parte de las responsabilidades del Congreso de la República. Yo creo que, bueno, y son muchas cosas más, ¿no? Ahora, el Congreso que se va, si bien es cierto, es un Congreso que también un poco se va en rojo, ha tenido también algunas cosas buenas. Por lo menos ha habido esfuerzos de parlamentarios que han tratado de hacer bien las cosas y creo que en alguna medida lo lograron, ¿no? Parlamentarios que en su momento impulsaron comisiones especiales que han desarrollado un buen trabajo y han tenido un buen resultado, parlamentarios que han sido honestos en su gestión durante todos los 5 años, parlamentarios que han sido totalmente transparentes, a diferencia de lo que se piensa, los ha habido, los hay, porque todavía son parlamentarios, están en ejercicio, parlamentarios que han actuado con decencia, ¿no? Que nunca han estado involucrados en ningún tipo de escándalo,
ni han actuado, digamos, de manera reprobable, sino por el contrario, han actuado de manera decente, ¿no? Según principios éticos, y han tratado de ejercer sus funciones adecuadamente, parlamentarios que han estado cerca de sus electores, en fin, yo creo que ha habido de todo, ¿no? Lamentablemente, el balance negativo que tiene el Congreso también en parte tiene que ver porque nunca en el Congreso se ha manejado bien o el Congreso no ha tenido una adecuada política de comunicación, ¿no? Es decir, no solamente un relacionamiento con los medios, sino con los ciudadanos. Doctor, ¿y el hecho que no se haya retomado la Cámara de Diputados y de Senadores dificulta que haya un buen trabajo parlamentario, o así como está configurado el Parlamento con 130 integrantes se puede hacer un buen trabajo? Yo no creo que ese sea un elemento que cambie las cosas, ¿no? Puede ser importante recrear la Cámara de Senadores o el Senado, pero primero hay que, creo, desarrollar un debate muy profundo sobre el tema que debe responder varias cuestiones, varias preguntas, ¿no? Una de ellas es a quién va a representar el Senado, es decir, ¿no? Es decir, a qué sector de la población y cómo va a representar el Senado ese sector de la población. Va a ser una cámara territorial, porque tenemos ya la cámara circunfuncional, ¿no? ¿De qué forma va a ser esto? Pues nosotros no tenemos regiones en realidad, ¿no? Porque podría ser interesante que el Senado represente a las regiones, pero no hay ni una sola región constituida, solo tenemos gobiernos regionales, ¿no? Entonces, y claro, hay un nivel de identidad, si se quiere, regional, eso sí, ¿no? En unos lugares más que otros, ¿no? Y sobre la circunscripción territorial departamental, pero, digamos, no hay regiones. Entonces, hay que debatirlo bien. Recuérdese que con la Constitución vigente se constitucionalizaron las comisiones, en el sentido de que estas debían ser los órganos llamados a equilibrar un poco las decisiones que tomaba la propia Cámara, pero lamentablemente, por ejemplo, en el procedimiento legislativo, la excepción se ha hecho a la regla, ¿no? Es decir, la excepción era exonerar del trámite de comisiones los proyectos de ley, pero muchos se exoneran por la Junta de Portavoces. Entonces, cuando la excepción se hace la regla, entonces ya el sistema se distorsiona, ¿no? Sí. Ahora bien, el tema del reglamento, ¿está bien como está ahora, cuando a veces permite que algunas inconductas de algunos miembros del Parlamento sean pasadas por agua tibia, que es uno de los problemas también que ha motivado la baja aprobación que tiene el Congreso de la República? Sí. Bueno, el Congreso tiene en efecto un reglamento que además tiene más de 100 modificaciones y ya merecería una revisión integral, ¿no? Porque ya encontramos problemas de incoherencia, en fin, ¿no? Entonces, tiene dos partes importantes, ¿no? A ser aplicadas, y ojalá sean aplicadas estrictamente a este tipo de cosas, con la conducta de los parlamentarios, ¿no? Lo que se llama el Estatuto de los Parlamentarios, están las reglas digamos, los derechos y los deberes funcionales de los parlamentarios, y ojalá se cumplan estrictamente. Y está el Código de Ética Parlamentaria, que forma parte del reglamento del Congreso de la República, y que contiene también normas precisas sobre la conducta de los parlamentarios. Aunque yo creo que más importante que eso, ¿no? Es una sola regla, una sola norma, ¿no? Que hagan bien las cosas, simplemente, que cumplan sus funciones adecuadamente, que sean transparentes, que sean accesibles, que sean eficientes, que entiendan que están desarrollando un trabajo con recursos que el Estado, con los impuestos de todos, incluyendo los de ellos mismos, les asigna, y que esos recursos deben ser utilizados adecuadamente, que entiendan que tienen que honrar el apoyo popular que han recibido, ¿no? Para llegar a ese cargo al que muchos quieren llegar y que es un honor, ¿no? un cargo importante de servicio a la nación, ¿no? Que entienda que hay un conjunto de funciones que están asignadas por la Constitución, por las leyes, por el reglamento del Congreso de los Parlamentarios, y que no es difícil cumplirlas si uno se dedica solamente a cumplir las funciones parlamentarias y no hacer otras cosas, ¿no? Y que entiendan, pues, sobre todo, y se entiendan que con relación a la transparencia ya no hay retroceso en el mundo. La transparencia es sí o sí, es decir, mejor que sean transparentes todos desde ahora y que no estén, digamos, escondiendo cosas, porque la vida como funcionario es mejor cuando uno es transparente. Definitivamente. Doctor, ¿y un parlamentario nuevo, qué tiempo le demora para empaparse bien de la hermenéutica parlamentaria, del reglamento interno que menciona Lucho, o basta con los asesores que va a tener trabajando en su oficina? Yo no creo en eso de que basta con los asesores. Yo creo que un parlamentario debe saber. Después puede dejar espacio a los asesores, porque el parlamentario tiene que concentrarse en otras cosas, en el debate político, en desarrollar su propio trabajo político, que puede ser importante para el tema de la representación,
aunque no debe descuidar tampoco el trabajo técnico-político cuando está en las comisiones, por ejemplo, cuando debaten el propio pleno del Congreso o en otros órganos, audiencias públicas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que debe aprender. Ahora, un parlamentario aplicado aprende inmediatamente, o sea, en 2 meses, 3 meses ya sabe bastante, y si es disciplinado en esto y digamos sigue con la intención de aprender, entonces aprende en unos meses, ya conoce bastante como para poder actuar y convertirse en un buen parlamentario. Lo que ocurre es que en muchos casos o sea, no hacen esto desde el inicio, ¿no? Es decir, los envuelve la alfombra roja, el síndrome del virus de altura y todo eso, y dejan las cosas al asesor que aparece, incluso al asesor de honor, el que siempre es más peligroso, ¿no? A estos asesores que aparecen o a los que ellos mismos contratan, van dejando un poco la cosa, se van dejando llevar, creen que el Congreso es así, que no puede cambiar, no se dan cuenta de eso a veces, y después reclaman cambios, pero ellos son los que deben cambiar, y para cambiar hay que conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, felizmente en esta etapa, por ejemplo, hay muchas organizaciones que están ofreciendo cursos a los parlamentarios y el Congreso ha sido esta vez bien selectivo. Me parece bien, ¿no? Porque tampoco pueden participar. ¿El mismo Congreso los capacita? El mismo Congreso está organizando una capacitación que es en un par de semanas. Nosotros como Reflexión Democrática estamos participando en una de las fechas, en un breve espacio para desarrollar el tema del procedimiento legislativo, y hay otras organizaciones políticas que también están preocupándose por capacitar a sus parlamentarios, a sus nuevos parlamentarios, y organizaciones como Reflexión Democrática y otras que a veces trabajamos juntas o nos encontramos, pero que, digamos, de todas maneras colaboramos entre nosotros, estamos apoyándolos, ¿no? Hay un tema que nos ha llamado profundamente la atención, y es el de los gastos de instalación. Esto habitualmente se da cuando comienza la nueva administración, ¿no? Pero también por ahí nos ha salido una noticia de que también hay gastos por desinstalación. ¿Esto se paga? Es decir, a todos los congresistas que hoy día se van a sus casas van a recibir un bono aparte por desinstalación, y los que, por cierto, van a repetir el plato, reciben las dos cuentas. Sí, bueno, ustedes ya saben que este es uno de los temas más polémicos, ¿no? Bueno, al término y al inicio del mandato parlamentario, ¿no? Lo que los parlamentarios generalmente reciben, ya es una tradición, al término del mandato parlamentario es una especie de compensación por tiempo de servicio. Nunca había escuchado el término desinstalación, pero me imagino que se refiere a lo mismo, ¿no? O sea, es lo que escuchamos, claro, lo que leímos en un... Sí, me imagino, ¿no? Es compensación, como una compensación por tiempo de servicios, ¿no? Que ellos se fijan, según el presupuesto, no sé cuánto será ahora, en 2006 fue 50.000 soles, ¿no? Por parlamentario. Yo discúlpenme que hable en primera persona, pero les cuento, yo he trabajado muchos años en el Congreso, he sido 2 veces oficial mayor del Congreso, y por esa razón conozco los problemas por los que pasan ciudadanas y ciudadanos que recién elegidos parlamentarios pues no tienen cómo instalarse en Lima, ¿no? Es bien complicado, porque viene de una realidad diferente, donde a veces el nivel de vida es inferior, en el sentido que las cosas cuestan menos, ¿no? Y se encuentran con una Lima donde todo cuesta muchísimo más, donde conseguir un colegio adecuado, por ejemplo, para los hijos por temas de seguridad, ¿no? Sobre todo el tema de seguridad es mucho más difícil y caro, donde las universidades son más caras, donde el transporte es más complejo, ¿verdad? Donde la propia seguridad, además de la que el Congreso o el Estado les pueda dar, es costosa también, ¿no? Entonces es bien difícil, es difícil. Yo lo he visto directamente, los problemas que tienen, ¿no? A veces tienen que alquilar una casa para venir acá, en otros casos tienen, pues, dependiendo de cómo es la composición de la familia, tienen que trasladarse completamente a Lima. Toda la familia. Toda la familia a veces, ¿no? Eso es costoso. Sí. No, entonces se justifica, ¿no? Se justifica. Ahora claro, a los nuevos, a los que ya están, que han sido reelegidos, no sé, ¿no? Quizás algunos de ellos, no sé, honestamente no tengo información exacta sobre el tema, pero si es así, seguro, no dudo que algunos de ellos, porque si han sido reelegidos, significa que el pueblo les ha renovado su confianza, porque algo habrán hecho bien durante todo este tiempo, estoy seguro que así ha sido. Algunos de ellos pues darán el ejemplo y sí, renunciarán a esta, ¿no? Sí, naturalmente, porque si viven acá en Lima, ¿qué instalación? Claro. ¿Qué instalación, por Dios? Sí. Entonces, seguramente sería bien visto. Además, claro, si no sería como decir, bueno, genial, vamos a pagarles un poco para iniciar bien la fiesta. No, o sea, no es así, ¿no? Doctor, ¿y es posible que un congresista que ha sido deportista, voleibolista,
pueda tener un mejor desempeño que un jurista, es una condición sine qua non que tenga una formación jurídica para que haga un buen trabajo en el Congreso. Bueno, en principio no es necesario ser jurista, no es necesario ser abogado para ser parlamentario, ¿no? Es necesario ser ciudadano y, digamos, y tener estar habilitado como tal. Yo no creo que yo no creo que el hecho de ser deportista, el hecho de ser artista, ¿no? Deba desmerecer a una persona como para que acceda al Congreso. Al contrario, o sea, si representa un sector de la población, bienvenido sea al Congreso, ¿no? Además, para eso están las asesorías. Además, hay personas que porque no han podido ir a la universidad y se han dedicado a actividades vinculadas al arte, aunque ahora el arte también está, digamos, es parte de la educación superior, ¿no? Y también el deporte en parte, estas personas no tengan, digamos, la capacidad, ¿no? Para organizarse y desarrollar un buen trabajo parlamentario con objetivos bien planteados, con disciplina, ¿no? Etcétera. Lo que a mí me parece mal es que se llame a artistas y deportistas para la campaña electoral. Eso me parece mal, ¿no? Ojalá vos, ¿no? Sí, pero hasta ahora las y los deportistas que yo he visto que están en esta nueva nómina parlamentaria me parecen bien, los he escuchado y yo creo que podríamos esperar buenas cosas de ellas y de ellos, ¿eh? No he visto al menos ningún caso que me preocupe mucho, ¿eh? No. Ahora, el tema del transfugismo es un tema bastante cuestionado por la ciudadanía, y en este Parlamento, que a partir del 28 o 27 entra en funciones, parece que las posibilidades de repetirse son bastante amplias. Sí, claro, el Parlamento de 2006 se fraccionó mucho. Se fraccionó, por ahí se unieron otra vez los grupos, se volvieron a fraccionar, en fin, ya había varias divisiones. Lo peor que le podría pasar a ese Parlamento es empezar con fraccionamientos. Y más aún si esos fraccionamientos son el resultado de transfugismos, digamos. Pero lo que se hace a veces con éxito, ¿no? Y creo que es lo que se debería hacer acá, es modificar el reglamento del Congreso para introducir medidas que desalienten el transfugismo. Es decir, el tránsfuga se le reducen muchísimo los derechos en el Congreso. Eso es lo que ocurre en otros parlamentos. O sea, el que no está en un grupo parlamentario, y más aún, el que, habiendo ingresado al Parlamento dentro de una organización política, se cambia o se queda, digamos, en lo que se conoce a veces como el grupo mixto, el grupo suelto, porque no se les permite formar un grupo diferente a los tránsfugas. Entonces, no existe pues en el Parlamento y empieza a dejar de existir en la política. No, ese debería ser el castigo y puede ser muy efectivo, ¿no? Ojalá que se aplique. Claro, lo que pasa es que acá se dividen los grupos, ¿no? Empieza este transfugismo que está grupal, y entonces el propio Congreso aprueba medidas, negociadas por supuesto ahí en el café o lo que sea, aprueba medidas para darle a estos grupos la calidad pues, de grupos especiales, grupos, ¿no? Con 3 parlamentarios, con 4 parlamentarios, eso distorsiona totalmente, digamos, ¿no? Las regulaciones sobre grupos parlamentarios. Saca la vuelta a la norma, ¿no? Sí, ¿no? Es bien complicado. Ahora bien, acá hemos tenido muchos candidatos, decenas de candidatos hemos tenido aquí, de las diferentes tiendas políticas, y el 90% de ellos se mostró a favor de que quede sin efecto la inmunidad parlamentaria. Usted ha sido oficial mayor del Congreso, usted tiene una opinión técnica sobre el tema. ¿Es posible que se retire la inmunidad parlamentaria? Ahora no sabemos qué piensan ellos ahora que ya han sido elegidos, ¿no? La tendencia en el mundo es a la reducción de la inmunidad parlamentaria y la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que en el caso del Perú, la reducción debe ser progresiva. Por ejemplo, ¿no? Quitarla con relación a los temas civiles, o sea, solamente que quede estrictamente para los temas penales, ¿no? Y vinculados con estrictamente la función de parlamentario. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, pues, acá la política está muy judicializada. Imagínense, si eliminamos la inmunidad parlamentaria nos va a pasar lo mismo que en los gobiernos locales, ¿no? No en todos los casos, no, por favor, que no se están escuchando, no, pero hemos visto muchos casos donde el teniente alcalde está esperando que caiga el alcalde para asumir el cargo, ¿no? O sea, y acá también tenemos accesitarios, y con el tema del voto preferencial, ¿no? Y los aventurerismos electorales, donde se van colgando a los partidos o a las neoorganizaciones políticas en los procesos electorales, una cantidad de ciudadanas y ciudadanos, digamos, que quieren hacerse de una curul.
pues imagínense el desastre que podríamos ocasionar, ¿no? Es decir, parlamentarios enviando a terceros, hasta pagándoles para que denuncien al señor a ver si deje el puesto para ocuparlo. Ay, ¿No?